Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Rubio Lara, soy estudiante del programa de Administración de Empresas de la materia de Cálculo Diferencial. Los problemas que vamos a desarrollar en este video serán los correspondientes a los del estudiante 1. Tarea 1. La empresa de telefonía cobra 12.000 mensuales de cuota fija y 60 por minuto de duración de la llamada. Determina la función que determina el costo de la factura mensual en función del número de minutos. Nuestra variable independiente será el total de minutos. La variable dependiente será el total a cobrar, que depende de la cantidad de minutos que se use. La función a desarrollar es una función lineal, la cual utilizaremos la siguiente fórmula. F de x es igual a b más m por x, donde b será el cobro mensual, ya que es una variable fija, más m, que será el costo por minuto, y x, que será la duración del minuto al mes, que desconocemos. Entonces, nuestra fórmula quedará así. F de x es igual a 12.000 más 60 por x, que es el valor que desconocemos. Graficamos en GeoGebra y nos queda de la siguiente manera. B. ¿Cuál será el costo de un mes en el que se utilizó 50 minutos en llamadas? Utilizamos la misma ecuación del punto anterior y ya sabemos cuánto vale x, que en este caso será 50. F de x es igual a 12.000 más 60 por x. Reemplazamos las x por el valor que ya conocemos, que es el que vamos a hallar, que es 50. Entonces quedaría f por 50 igual a 12.000 más 60 por 50. Multiplicamos 60 por 50, nos da 3.000. Sumamos los 12.000 más los 3.000, nos quedaría 15.000. Entonces, el costo del mes en el que se utilizaron 50 minutos en llamadas será de 15.000. C. Si el valor de la factura del mes de junio fue de 24.000, ¿cuántos minutos de llamadas gastó? Utilizamos la misma ecuación que hemos venido desarrollando y sabemos que f de x vale 24.000. Entonces, 24.000 es igual a 12.000 más 60 por x. Cambiamos el orden de nuestra fórmula. Entonces dejamos a un lado 12.000 más 60 por x y al otro lado igual a 24.000. Entonces, los 12.000 que estaban sumando los cambiamos al otro lugar y quedarían restando. Entonces, para poder despejar x, entonces 24.000 menos 12.000, 12.000. Los 60 que están multiplicando los pasamos al otro lado a dividir. Entonces 12.000 divididos en 60 será igual a 200. ¿Cuántos minutos fueron al mes si nuestro valor era 24.000? 200 minutos. Esa es la respuesta. El segundo problema es el de la cotización de una editorial para la impresión de un libro. Indica que el coste por cada libro sería 28.000 si imprime un máximo de 100 libros, 20.000 si imprime una cantidad de libros superior a 100 e inferior a 300, 12.000 si imprime una cantidad mínima de 300 libros. Se pide a. Determinar una función por partes que indique el coste de impresión en función del número de libros. Entonces, f de x es igual, tomamos la primera expresión, que son 28.000 si imprime un máximo de 100 libros. Entonces 28.000 por x, porque desconocemos qué cantidad se va a usar, si 0 es menor que x y menor que 100, porque eso es lo que nos están diciendo, que tiene que ser un máximo de 100 libros. Tomamos la siguiente expresión, 20.000 si imprime una cantidad de libros superior a 100 e inferior a 300. Entonces 20.000 x, si 100 es menor que x, porque nos está diciendo que es superior a 100 pero es inferior a 300. Entonces si 100
es superior a X y menor que 300. Entonces nuestra tercera ecuación sería 12.000 si imprime una cantidad mínima de 300 libros. 12.000x si X es una cantidad mínima de 300. O igual. Así quedaría nuestra función por partes. Y esta sería nuestra gráfica en GeoGebra. ¿Cuál sería el coste de imprimir de 60 libros? Y se imprime 220 libros y se imprime 400 libros. Entonces, si imprime 60 libros, el coste total sería de 1.680.000. Aplicamos la primera fórmula donde reemplazamos X por la cantidad de libros a hallar. Nuestra primera fórmula sería F por 60 igual a 28.000 por 60, que sería 1.680.000. ¿Por qué 28.000? Si es lo que nos están diciendo en el punto anterior, que 28.000 se imprime un máximo de 100 libros, y en este caso serían 60. Tomamos la segunda fórmula, aplicamos la segunda fórmula donde reemplazamos por X por la cantidad de libros a la cual vamos a hallar, que en este caso serían 220. Entonces F de 220 es 20.000 porque nos están diciendo que 20.000 se imprime una cantidad de libros superior a 100 e inferior a 300. Entonces serían 220. Entonces 20.000 por 220 nos dan 4.400.000. Ese es el coste total. Y por último, si imprimimos 400 libros, el coste total sería de 4.800.000. Aplicamos la tercera fórmula donde reemplazamos X por la cantidad de libros a hallar. Entonces vamos a hallar cuánto cuestan 400 libros. Entonces 12.000 por 400 nos da 4.800.000. 12.000 ¿por qué? Aquí nos están diciendo 12.000 si imprime una cantidad mínima de 300. Como son 400 libros, por eso el valor es de 12.000. Muchas gracias, hasta luego.